El loco de las iglesias vino a mi pueblo, a San Isidro de Heredia, aquí es donde vivo yo ahora, y quizá el elemento que hizo que escogiera esta comunidad y no alguna otra vecina es este templo, el templo hermosísimo de San Isidro de Heredia, que he usado muchas veces como ejemplo de lo que los pueblos de Costa Rica eran capaces de construir a finales de los 1800, a inicios de los 1900. ¿Cómo sería San Isidro de Heredia a finales del siglo XIX y cómo fue que llegaron a construir esta iglesia bellísima, este templo con ese techo, con esas pinturas, con ese altar, con esos vitrales, con estas dimensiones, con esa construcción, con una tecnología que llega, una técnica que llega hasta nuestros tiempos y que llega con un gran éxito, con una gran consolidación? Está con nosotros don Ricardo González Aguilar. Él es una voz conocida de la radiodifusión costarricense y es vecino de San Isidro desde hace 60 años. Gracias por recibirnos. Pues el agradecido soy yo, porque me han escogido. Yo no soy tan abuelo ni tener tantísimo conocimiento de todos los pasos que ha señalado usted en relación con esta estructura. Cada una de las menciones es un paso que nos abrimos a la construcción desde pegar cada uno de esos ladrillos. Dice uno, ¿cuánto durarían nuestros antepasados? ¿Cuánto durarían trayendo la arena y materiales de Punta Arenas? ¿Cuánto durarían entonces cuando no habían vagonetas, sino que había que hacerlo en carretas y con bueyes? ¿Y cuánto habrán disfrutado en el cielo nuestros antepasados para que en el año 1894 se iniciara la construcción y se tuviera este templo para estrenarlo? Y nos sentimos orgullosos todos, los isidreños. Es la obra magna, la obra magnífica del pueblo. Y si usted ve desde la sabana en San José y vuelve a ver para el norte, las montañas, y ve que bajo las montañas yo siempre creí que era el templo de San Rafael. Es el de San Isidro el que se ve. El que se ve es el de San Isidro, más ahora que está recién pintadito. Entonces, caramba, así como muy metafóricamente hablar de que de lejos este templo parece una gaviota que vuela por estas montañas. Sí, lo he puesto yo siempre de ejemplo porque en 1894 este pueblo tenía muy poquitas casas. De hecho, el cementerio, que también es muy bonito, es de 1907, 13 años después. Su mamá era de aquí. Mi mamá, el ombligo de mi madre enterrado en San Isidro, pero el ombligo enterrado en San Francisco de San Isidro. Y evidentemente mis abuelos, especialmente el de mi segundo apellido. El abuelo Aguilar. Yo soy González Aguilar, entonces el papá de mi mamá también era de San Francisco. La Saca siempre se le ha dicho como sí. El nombre Usted histórico. creció en Barbacoa de Puriscal, un pueblo que tiene también un templo bellísimo, pero porque su papá es de allá, era de allá. Sí, porque mi papá también murió. Los dos ya están muertos, los dos padres míos, mi mamá y mi papá. Entonces, por cierto, una vez tuve esa duda, cómo mi papá, siendo puriscaleño, encontró en ese tiempo a mi madre, en el año 1930 y algo, 38, una cosa así. Y efectivamente yo nací en Barbacoa de Puriscal. Mi ombligo quedó ahí. Pero llegó aquí muy joven. Y llegué, sí, saliendo de la escuela prácticamente. Yo hice el 6º grado en la escuela Roberto López Varela, que ya no existe. Bueno, existe en otro lugar, pero aquella escuela vieja de 3 aulas y de madera ya no existe. Usted llegó aquí hace 60 años y fue asistente del sacristán, cuando el sacristán era el que manejaba la iglesia. ¿Cómo se llamaba él? Sí, don José Antonio Villalobos Argüello. Discúlpenme los telespectadores, pero voy a tener que decir el apodo. Era un apodo cariñoso con que lo conocíamos, un señor voluminoso que a la vez era contador, tesorero municipal. Y sacristán. Y sacristán.
Entonces, a don José Antonio se le decía Lolo Cubaces. Lolo Cubaces. ¿Por qué? No sé, pero era un mote respetable y los chiquillos le decían Lolo Cubaces. ¿Y usted muchas veces trabajó aquí con él? Sí, porque como él estaba en la tesorería municipal, entonces yo era una especie de segundo sacristán para atender las cosas. En los tiempos del padre Quesada. Ahí estaba, sí, el padre Quesada Echaverri, Óscar Guillermo Quesada, que aparte de su gran recuerdo como sacerdote, nos dejó aquí el nombre de un equipo que todavía se llama así, el Deportivo Quesada, fue obra de él, porque él se arrollaba la sotana en la cancha y se iba en las tardes a mejenguear con nosotros aquí al frente. Ese fue uno de los recuerdos más grandes. Yo les reconozco a este pueblo el gran respeto por la historia, el respeto por este templo, el respeto por esa escuela bellísima, que es también muy antigua. José Martí. El respeto por la escuela José Martí y el respeto por el cementerio, que se conservan intactos, que tienen ahí estructuras antiquísimas, que son muy reconocidas en el tiempo por la comunidad. Incluso el respeto por la plaza, que la plaza no la hayan convertido en un parque para que la gente venga a fumar marihuana. Vamos al altar, porque mayor. Yo quisiera que me cuente de la restauración del altar. Esta restauración es muy nueva, ¿verdad? Acaba de darse. Lo que acaba de darse nuevo es la restauración de esa imagen de Cristo Rey. Sí. Hay una historia especial de esta imagen de Cristo Rey. Está recién restaurada a un costo muy elevado porque estaba muy deteriorada esa imagen. Tenía esta pintura de muchos años detrás y el actual cura párroco, el padre Luis Fernando, mandó a restaurarla y tenemos esa imagen. Lo demás es parte original que fue importado, es decir, hay una historia por ahí escrita de quién se encargó de hacer la importación de Italia. Es mentira que este altar venía para otra parroquia o para otro templo y que lo trajeron aquí equivocadamente. Sí, que es una historia que yo he escuchado. Eso es mentira. Yo tengo... Vino de Italia el altar. Sí, yo tengo datos de quién lo importó y demás, que son datos que oportunamente le podemos dar a conocer, de quién se encargó con la importación y cuánto costó, 25,000 colones de aquel tiempo. De manera que... ¿En los 1800 o ya en los 1900? No, 1800. En los 1894. Sí. Entonces, este es el altar original de mármol con todos esos detalles, esos elementos. Podemos observar en la parte debajo del mantel morado cómo tenemos ahí un perfil de la última cena y son detalles muy propios. Tenemos a los 4 evangelistas con diferentes signos, y por ejemplo San Pedro, ahí lo tenemos a San Pedro con su llave, San Pedro, San Pablo, Lucas y Juan, que son los 4 evangelistas, y son detalles que a veces se escapan. San Pedro, San Mateo, Lucas y Juan. San Pedro, San Mateo, Lucas y Juan. Pedro, Mateo, Lucas y Juan. Sí. Bien, vamos a ir a un corte, ya regresamos. Estamos con el periodista Ricardo González Aguilar, gran institución, por ejemplo, de Radio Colombia. Yo estoy escribiendo un libro sobre la historia de Colombia y él va a ser parte de ese libro. Vamos a un corte y regresamos para hablar de los vitrales. 24 horas de atención en todo el país. Atención brindada con vocación, profesionalismo y dedicación. Solidaridad y pasión. Así son nuestros médicos. Confío en mi médico siempre. Los doctores nos atienden muy bien. Los médicos no son responsables de la crisis de la caja.
El templo de San Isidro de Heredia fue construido en 1894, la ermita fue consagrada en 1893, el cementerio de San Isidro es de 1907 y estamos con don Ricardo González Aguilar, periodista que pasó por Columbia, por Monumental, por Reloj, hablando de la historia de esta iglesia y de los detalles que la gente de las nuevas generaciones no conoce. Por ejemplo, este púlpito. Vean la belleza de las ilustraciones, de las esculturas. Esto es madera, todo es madera. Madera pintada con lo que aquí se llama papel de oro o lámina de oro, que es muy reconocido este trabajo en países como Honduras, como Guatemala, como El Salvador, como Panamá, como Nicaragua. Yo acabo de publicar un libro de templos de Panamá y vienen algunas de este tipo de obras. Cuando usted era muy jovencito, don Ricardo, ¿dónde estaba este púlpito colocado en esta iglesia? Estaba fuera de aquí, estaba más abajo. Sí. Y el sacerdote se subía a predicar en este púlpito. Correcto. El púlpito era el lugar donde se pronunciaba el sermón, el análisis de la palabra de Dios. Y los sacerdotes del pasado acostumbraban mucho regañar a la comunidad, cosa que ha cambiado totalmente en nuestra iglesia. Ahora es una iglesia de atracción, de enseñar, de saber vivir, pero en ese entonces se acostumbraba mucho. Entonces, utilizando una palabra muy nuestra, había muchos sacerdotes que desde el púlpito carajeaban a los asistentes a la misa, pues, gente malportada de aquellos tiempos. Bueno. O sea que el que se pasaba de traguitos, si el padre se daba cuenta, desde el púlpito se lo echaban al agua. Ay, sáqueme ese borracho de ahí, ¿cómo no? Porque no había amplificación, no había micrófonos. Justamente a eso quería referirme, que este púlpito está aquí como decorativo, un mueble decorativo, ya no se usa, porque justamente los púlpitos contemporáneos, de acuerdo al periódico El Observatorio Romano, que leí en una oportunidad, los nuevos púlpitos son esto, las cámaras, los micrófonos, y ustedes van a cualquier templo, especialmente este que es bastante grande, y ustedes se dan cuenta que en la mayoría de columnas hay una columna de sonido. Solo para irnos de aquí, hay que recordar que esto es obra del escultor Ortisei, que es italiano y que es de la marca Ferdinando Stufleser. Si usted ve, aquí está la marca, y esto usted lo puede ver en varios países. Yo lo he visto aquí en Nicaragua, en Panamá, en Honduras. Es un trabajo hecho a mano en madera y ustedes pueden ver los detalles, por ejemplo, de las caras. Vea esta cara que parece que este es San Pedro. Vea esta cara, cómo ellos desarrollaron una técnica de los años 1800 en los que en la madera se nota muy bien el perfil de las personas, en este caso de los discípulos. Don Ricardo, también son famosos esos ángeles. ¿Qué los hace famosos? ¿Desde cuándo están ahí, más o menos? No, esos ángeles son contemporáneos con la iglesia. Con esta iglesia, con este altar magnífico. Justamente los acaban de restaurar porque estaban deterioraditos y nadie les había dado ni una lavadita con jabón. Y entonces Luis Fernando Blanco, que es nuestro cura párroco, quien está junto con un auxiliar, para no comprometerme en nombres, o sea, son dos sacerdotes, ellos dispusieron que había que restaurar esto. Vamos a aclarar dos cosas de este altar de Italia que costó 25,000 colones en 1894. Primero, que lo que tiene ahí abajo es a San Pedro y a San Pablo. Y segundo, que lo que tiene ahí es una reseña o un recuerdo de cuando Jesús multiplicó los panes y los peces. Que es un gran recuerdo. Claro. Y que es justamente lo que se vive en el altar mayor durante la consagración. Es interesante también determinar algo.
Hay templos donde el altar mayor, ahí no está el sagrario. En este templo el sagrario está en el centro, cuando lo correcto debería ser a un lado. A un lado. Y que ahora la misa justamente no se celebra en este altar mayor, sino que es justamente el que tenemos aquí a la espalda. Es el lugar donde se celebra Santa Misa. Y eso se debe a que antes la misa se celebraba de espaldas a la gente, ¿verdad? Justamente esa es la razón. Y en latín. Sí, Vaticano II, el concilio, trajo esta nueva idea. Antes era en latín, ahora las misas son en el idioma que de cada pueblo. De cada país, digamos. Entonces aquí, y que es de frente al pueblo, con toda la tecnología, es decir, vivimos en otro mundo. Don Ricardo, siglo XXI. Usted tiene muchos años de ser catequista y también es ministro de la comunión. Fíjese que después de pensionado periodísticamente, después de los últimos meses con Colombia, yo me integré aquí. Esos son llamados de Dios. Uno no sabe para qué sirve. Y así como antes a mí, en alguna oportunidad me daba vergüenza que me vieran en un bus leyendo un artículo religioso, como quien dice, negué a Dios, qué barbaridad. Entonces, a mí ahora no me da pena que me vean en una catequesis de novios o para novios, en una catequesis bautismal, en un retiro como o formaciones a las que somos llamados. Y no, más bien me da un gran gusto, es decir, son llamados de Dios. Voy cumpliendo un tercer periodo como ministro extraordinario. Vamos a terminar esta parte de la entrevista, don Ricardo, hablando de estas columnas. Estas columnas son nuevas, son de acero, me dice usted. Es decir, la iglesia ha necesitado una consolidación de las estructuras. Estas columnas han necesitado una transformación por el soporte, porque no estaban en buenas condiciones, no estaban en buen estado. Los ingenieros y arquitectos de la curia, que son los que están a cargo de la restauración, es decir, técnicamente, ellos recomendaron esto. Y los constructores entonces idearon este tipo, que tiene muy poca diferencia con las actuales, porque si nosotros observamos las otras columnas, que incluso ya están rascaditas ahí para que nos demos cuenta que están listas como para restaurarlas, y que ahí se ven los ladrillos. Estas 4 donde estamos ubicados en el presbiterio están restauradas ya. Hay otra más abajo que también se restauró, pero el resto está esperando financiamiento. Recursos. Por cierto que en esta monografía del Templo Parroquial de San Isidro, escrita por don Efraín Hernández, que Dios goce, dice que, bueno, que costó 25,000 colones el altar, y que 50 años después, en 1953, el pueblo tuvo que hacer un gran esfuerzo por comprar esa imagen, y sobre todo, que tuvo un gran costo, ese Santo Sepulcro, que tiene un gran valor para la comunidad. No solo valor histórico, sino un valor sentimental, porque aquí está el esfuerzo de nuestros antepasados, sino, ¿qué les digo? Es un acto de veneración a la imagen, es una de las joyas de la historia de este templo. Y hay otro que es reciente, pero que es parte de la historia de la iglesia, y es justamente el confesionario. De vez en cuando se usa, hay otros que lo usan en otras parroquias, al menos en la catedral se utiliza el confesionario, pero ese mueble aquí es reciente, puede tener unos 15, 20 años, pero es otra joya de la historia. ¿Cuán antiguas son las imágenes de San Isidro y de la Virgen del Carmen? Son también históricas. Incluso aquí hay muchos artistas del país y de fuera del país
que vienen y preguntan y vienen y toman datos de quienes las fabricaron, de quienes construyeron esos históricos recuerdos de los santos. Me llama la atención que si bien el pueblo se llama San Isidro, se venera y se considera también como patrón a Cristo Rey. ¿Se celebran ambas fiestas? Muy interesante la pregunta, porque esa imagen de Cristo Rey fue de un momento trascendental. Incluso no se celebra aquí la fiesta de Cristo Rey en el día que debe ser, sino que se celebra en el mes de enero, que las calles se arreglan y todo eso con una cosa muy linda. Es tradición del pueblo. Y hay un dato histórico sobre por qué la imagen de Cristo Rey y cuánto costó y lo que se acaba de hacer, restaurarla por eso y tenerla en ese lugar, que por cierto, para subirlo ahí, esa imagen costó como 8 horas de trabajo, unas 15 personas que estuvieron ahí, de manera que eso tiene su historia también, como también tienen historia los vitrales de los que no hemos hablado, que son no solamente históricos, sino que son también muy protegidos porque... ¿Fueron traídos de Italia? Sí, también son italianos. Bueno, en los vitrales se celebra la Asunción de Jesús, se celebra la Ascensión de Jesús, la Asunción de María, y podemos ver arcángeles en los vitrales. También están los evangelistas, ahí sí, vemos a Pedro, vemos a Pablo, vemos a Lucas, vemos a Mateo y también a San Isidro Labrador. ¿Qué siente la comunidad por este templo? La comunidad siente un gran orgullo. Tanto es así que San Isidro ya se terminaron los tiempos de los enclaves cafetaleros o cafeteros, sino que San Isidro depende de los profesionales. Y entonces el profesional vive de lo que gane, de los salarios. O sea, ya no es que a un dueño de cafetal le decimos regálenos 20 fanegas para el templo, ya no. Entonces la comunidad es muy celosa, tanto es así que con base en esos aportes de la feligresía se ha logrado restaurar el templo. Y tenemos ahorita no solamente lo que hemos visto de la necesidad de fortalecer esas columnas, de hacerlas nuevas como las que vimos aquí, sino también con el último temblor, terremoto en Nicoya, sufrió un daño muy grande la parte de la torre, donde estaba el campanario. Recientemente, hace 2 semanas, hubo que bajar las campanas de ahí mediante una grúa especial y restarle peso. Mientras tanto se vuelve a restaurar a muy alto precio económico, volver a instalar el campanario. Pero hay unas que están ya deterioradas y hay que mandarlas a soldar, y eso cuesta más que comprar una campana nueva. Así que eso es parte de la historia del templo. Las campanas también son campanas manuales, no son eléctricas como en otras partes, pero o sea, que ir a jalarlas. Hay que jalarlas y bajar con un mecate. Y antes era con 4. Cuando yo estaba aquí ayudando asistente de sacristán, que lo que aprendí, gracias a Dios que todavía me sirve, entonces sabía que cuando era muy solemne el repique había que hacerlo con cuatro campanas. Entonces no era uno solo, eran 2. Bueno, es parte de la historia, de lo administrativo de un templo, que esto significa mucho dinero, porque no hemos entrado en detalles como mantener bancas, mantener el piso bien limpiecito, mantener todo bien aseado, porque hay que resguardar a la población, a la comunidad de cualquier situación anómala en cuanto a la Muchas gracias, don Ricardo González Aguilar, periodista reconocido, quien trabajó muchos años en Colombia, en Reloj, en Monumental. Gracias a Diego Blanco, a Fred Bolaños, a Jonathan Rodríguez, a Catalina Gómez. Gracias a usted por acompañarnos. Que siga ojalá con el loco de las iglesias, semana con semana, semana por semana, gracias al apoyo y el patrocinio de Walmart. Que esté muy bien.